complementar cada una de las partes que vayamos a revisar. Gracias, Mateo, gracias, doctor Orozco, y empezamos. Entonces, antiarrítmicos, como su nombre lo dice, son fármacos diseñados para controlar arritmias, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de ubicarnos en lo siguiente. Entonces, nos ubicamos en el sistema cardiovenector. Está el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama izquierda, la rama derecha y si ustedes recuerdan, todo lo que queda por encima de la división de las de His es la región supraventricular. Y todo lo que queda por debajo de la división de las de His es la región ventricular. Pero si ustedes ven la gráfica, lo que pretende decir es que cuando yo estoy analizando un electrocardiograma, ¿cierto? Estoy viendo la actividad eléctrica de la región supraventricular porque se inicia en el nodo sinusal la actividad eléctrica cardíaca y corresponde a la onda P. O sea, esta onda P es la actividad eléctrica de lo que pasa desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular. ¿Captan? Luego viene el estímulo que se inició en el nodo sinusal, pasa al nodo auriculoventricular, estimula aurículas, induce la sístole auricular. Fíjense que el ventrículo tiene que estar en diástole. Entonces, luego el estímulo pasa a través del nodo AB y empieza la despolarización del ventrículo y empieza la actividad ventricular, es decir, el QRST, ¿cierto? Hay la sístole ventricular, QRS, y luego la repolarización, que es la onda T. Lo que en el momento que tengan alguna inquietud pueden preguntar y hacemos aclaración. Entonces, lo que quiero que vean, ¿cierto? Lo que quiero que vean es que en esta parte supraventricular, toda esta parte supraventricular tiene estos potenciales de acción. Uno tiene que entender que esto está constituido por células, ¿cierto? Esto está constituido por células y estas células, para activarse, tienen que tener un potencial de acción. Y entonces ustedes ven que en la región supraventricular, todo lo que queda por encima de la división de las de His, esta es la característica de los potenciales de acción. Si ustedes hacen voto de fe, ahí comienza con verdecito, que es el nodo sinusal. Luego viene la fase de paso a través de las aurículas, ¿cierto? Y la despolarización de las aurículas, que se ve en violeta, y luego viene el paso a través del nodo auriculoventricular en azul. Entonces, cada potencial de acción corresponde a una parte del viaje despolarizante desde que se inicia aquí, en el nodo sinusal. Y ustedes recuerden que esta estructura, que es el nodo sinusal, posee una propiedad que es el automatismo. Entonces, ya la onda viene aquí, ¿cierto? Viene en el nodo auriculoventricular. Ahora, viene la despolarización a nivel de ventrículo. Y vean ustedes la actividad ventricular, la característica de los potenciales de acción. Yo lo que estoy diciendo es, fíjense que todo en la actividad eléctrica, desde que empieza la despolarización en el nodo sinusal, viaja a través del sistema despolarizante que comunica nodo sinusal con nodo auriculoventricular, pasa por His y luego viene
a His-Purkinje, a todo el sistema de His-Purkinje, se hace por estímulos eléctricos que pasan y fluyen a través del sistema cardionector. Y eso es lo que se registra como eso es lo que se registra como un ciclo cardíaco: actividad de nodo sinusal, actividad de nodo auriculoventricular, luego viene sístole ventricular y luego viene diástole. Actividad de nodo de aurícula, onda P, QRST, la actividad ventricular, sístole ventricular y luego la onda T. Y así cíclicamente sucede este fenómeno. Entonces, discúlpeme un segundo, por favor. Entonces, eso es una actividad cardíaca normal, rítmica. Cuando empieza en nodo sinusal, despolariza aurículas, pasa a nodo auriculoventricular, luego viene His y por último todo el sistema de His-Purkinje. Cada sitio tiene sus potenciales de acción y se registra en el trazado electrocardiográfico con el PQRST. Entonces, eso es normal. Ahora lo que les pido el favor es que miren esta línea azul. División de His, supraventricular, y por debajo de la división de His, ventricular. Y insisto en esto, la morfología de los potenciales de acción supraventriculares y la morfología de los potenciales de acción ventriculares. Y les llamo la atención sobre esto. Una célula, cuando es estimulada, ¿cierto?, tiene un potencial negativo internamente. Eso lo saben ustedes de fisiología. Una célula en reposo tiene iones fuera de su membrana, que son fundamentalmente sodio, calcio y cloro, en términos muy generales, e internamente está el potasio. Pero están en equilibrio. Internamente la célula es negativa, externamente es positiva. Cuando yo hago un estímulo celular, la célula pasa de potencial de reposo a un potencial umbral, que es más o menos de menos 60 milivoltios. Si el estímulo es suficientemente importante para que pase de reposo a umbral, se dispara el potencial de acción. Y empiezan las fases de despolarización. La fase 0, que es esta, es ingreso de sodio, ¿correcto? Es ingreso de sodio. La fase 2, que es la fase de meseta, es ingreso de calcio. Y la fase 3 del potencial de acción es la salida de potasio. En este momento la célula necesita nuevamente volver a sus condiciones de base y actúa la bomba sodio-potasio ATPasa y restablece el potencial de acción para un nuevo estímulo. Les pido el favor de que entiendan lo siguiente. Estas células del ventrículo se parecen mucho a esto, pero las células supraventriculares tienen algo diferente. Yo les pido que miren la fase 0 del potencial de acción ventricular y la comparen con la fase 0 del potencial de acción de las células supraventriculares. Si la fase 0 es sodio, ¿cierto? La pregunta es, en la región supraventricular, ¿existe fase 0? ¿Ustedes creen que existe fase 0? Es decir, ¿creen que existe ingreso de sodio? Es evidente que aquí lo hay, sin duda. Todo esto desde acá hasta acá es ingreso de sodio. Esto de acá es ingreso de calcio.
Esto de acá es salida de potasio y esta es bomba de hidrógeno, sodio, potasio, TPase. En la región supraventricular, miren, aquí está la fase cero. Esta es la fase cero. En la región supraventricular hay fase cero. ¿Dónde predomina la fase cero? ¿Dónde es más larga la fase cero? Es evidente que es más larga en la región ventricular, pero la supraventricular también la tiene. Pero ahora les pido también que miren lo siguiente que es muy importante. Para que esta célula se active, necesita pasar, como toda célula, de reposo a umbral. Imagínense que aquí está el menos 85 o menos 90. Para pasar de menos 90 o menos 85 a menos 60, es decir, para pasar de potencial de reposo a potencial umbral, se necesita que ingresen 30 positivos. ¿Sí me explico? Menos 30 más menos 90 más 30 da menos 60. ¿De dónde saca esa positividad? ¿De dónde ingresa esa positividad a la célula? De sodio, del sodio que está ingresando. Si ese estímulo es suficientemente importante, pasa de reposo a umbral y se dispara el potencial de acción. Se estimula la célula. Hay despolarización. Pero mire lo que sucede en esta. Para pasar de reposo a umbral, hace esto. Hace esto. Esto es lo que se llama la pendiente de despolarización. Aquí está el reposo. Para pasar de reposo a umbral llega aquí y se dispara el potencial de acción. ¿Cuál es la diferencia entre esa activación de reposo a umbral en esta célula y estas células, estos dos grupos celulares de arriba? Miren que este corresponde al nodo sinusal y miren que este corresponde al nodo aurículo-ventricular. Entonces, lo que les pido el favor de que se imaginen es que esto está transcurriendo en el tiempo, Todos estos fenómenos están sucediendo en el tiempo. Y en este potencial, lo que yo veo es que la célula recibe el estímulo, se abren canales rápidos de sodio y mire, el estímulo es casi que inmediato, la respuesta es casi que inmediata de la fase cero. Es decir, estas son células súper excitables. Mientras que en estas, mire, para pasar de reposo a umbral, ¿cierto? Aquí es indiscutible que la célula está ganando positividad. Es decir, aquí está sucediendo algún fenómeno a través del cual se está volviendo internamente más positiva. ¿Es por sodio? No, el sodio es canales rápidos de sodio. ¿Será porque está entrando calcio? Y ese calcio que ingresa también es positivo. Estos son canales lentos de calcio. Lo veíamos, esta explicación la veíamos cuando estábamos viendo bloqueadores de canales de calcio y veíamos la diferencia entre la actividad de la célula miocárdica y la actividad de las células que corresponden al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular. Entonces, ¿qué pretendo decir con esto? La actividad, esto que se llama la pendiente de despolarización, esto que se llama la pendiente, es crítica. Es crítica, ¿por qué? Porque es que si no existiera esta actividad, ¿cierto? Tendríamos paro sinusal. Y si tuviéramos paro sinusal, tendríamos detenida toda la actividad eléctrica cardíaca y entraríamos en paro cardíaco. Es decir, esto es indispensable. Esta fase, que miren ustedes, es la fase 4 del potencial de acción, se caracteriza porque hay entrada de calcio, ¿cierto? Y es crítica porque aquí se genera la fase despolarizante de todo el corazón. Y eso es lo que condiciona, doctores, el automatismo. El automatismo. Y decimos, tiene que ser lenta, gracias a Dios, tiene que ser lenta, porque ustedes se imaginan esta estructura generando potenciales de acción así rápidos, andaríamos permanentemente, si sobreviviéramos, andaríamos permanentemente con frecuencias cardíacas muy altas
que son realmente inmanejables. Entonces, Diosito se craneó y dijo, hagamos una cosita distinta en estas células, démosles una estructura de despolarización diferente y creó la fase 4 del potencial de acción, que es la fase de pendiente despolarización, caracterizada por ingreso de calcio. Entonces, ahora vamos a comparar la actividad eléctrica por fases de despolarización entre la región supraventricular y la región ventricular. Miremosles. Hay fase 0, sodio, en la ventricular y en la supraventricular. La respuesta es sí. ¿Cuál es la diferencia? Que en la región supraventricular la fase 0 es más pequeña. Si ustedes ven esta fase aquí, si ven esta fase aquí, es mucho más pequeña que esta de acá. Conclusión, la fase 0, que es el ingreso de sodio, es más importante en la región ventricular que en la región supraventricular. Primera conclusión. Segunda conclusión, calcio, ingreso de calcio. ¿Ustedes ven fase de meseta en el nodo sinusal o en el nodo auriculoventricular? No. Entonces, ¿dónde está el calcio? El calcio está en la fase 4, que es la pendiente despolarización. Y mientras el calcio de estas estructuras sirve fundamentalmente para contracción, el calcio de estas estructuras, nodo sinusal y nodo auriculoventricular, sirve para automatismo y para conducción a nivel, automatismo en el nodo sinusal y conducción a nivel del nodo auriculoventricular. Mientras miremos ahora la salida de potasio, fase 3, la fase 3 está acá. Esta fase 3, entre este segmento y este segmento de aquí, si lo pudiéramos hacer gráficamente, sería mucho mejor, pero es de la misma intensidad, de una intensidad similar entre la región supraventricular y la región ventricular. Es decir, la fase 3 es muy parecida en la región supraventricular que en la región ventricular. En resumen, el sodio predomina en la ventricular. No quiere decir que la supraventricular no tenga sodio, sí lo tiene, pero es más pequeño. Segundo, el calcio en la región supraventricular es el que condiciona automatismo y conducción. Y es crítico en la fase de actividad eléctrica del corazón, porque es que donde se genera esa actividad eléctrica del corazón. Entonces, esto es crítico en la generación de la actividad eléctrica. O sea, el calcio es trascendental para el automatismo y el calcio es trascendental para la conducción. Entonces, a mí en este momento no me importa lo que esté haciendo la fibra miocárdica cuando yo estoy hablando de ritmo cardíaco. No me importa, porque el ritmo lo está dando es el sistema cardionector que de una manera organizada genera el foco despolarizante nodo sinusal, viaja a través de las aurículas, pasa a través del nodo auriculoventricular, sigue His y va por todo el sistema de His-Purkinje. Eso es lo que me importa, que sea ordenado. Y la sumatoria de estos potenciales de acción es lo que me genera el PQRST, es decir, la despolarización auricular, la despolarización ventricular y la repolarización con la onda T. ¿Estamos? Si yo pudiera mirar y hacer una correlación de esto, ustedes ven que esto fundamentalmente corresponde a la onda P, actividad auricular, QRS, que es la actividad ventricular, sístole ventricular, y luego viene la fase de diástole, la fase de repolarización. Y eso no es más que la actividad eléctrica de todo lo que está sucediendo aquí, pero de manera ordenada, empezando aquí y terminando acá. ¿Qué les quiero decir con esto? Que eso es ritmo cardíaco, es decir, esto es ritmo cardíaco, ¿cierto? Sístole
Despolarización de nodo sinusal, sístole auricular, sístole ventricular, diástole. Nuevamente, fase 4, pendiente de despolarización, sístole auricular, sístole ventricular, diástole y así sucesivamente. Y esto periódicamente está sucediendo y está sucediendo lentamente, gracias a Dios, y nosotros tenemos una frecuencia cardíaca más o menos basal entre 50 y 60 que se modifica con 2 cables que le meto a esto, al nodo sinusal. Un cable que excita, que es el simpático, y un cable que inhibe, que es el parasimpático. Pero esto tiene una actividad basal propia, que es el automatismo. Muy bien. Basado en eso, vuelvo y repito. La fase 0, que es el ingreso de sodio, está arriba, nodo sinusal y nodo auriculoventricular, y abajo, ¿cierto? En la fase 2, ¿cierto? Que es la fase de meseta, ¿cierto? Que es el ingreso de calcio. Esta fase 2 aquí, en estas células está en meseta, pero en estas células está en la pendiente de despolarización. Y la fase 3, que es de potasio, es similar arriba y abajo. En resumen, el sodio es más importante en ventrículo, no es exclusivo, pero es más importante en ventrículo. El potasio es similar en la región supraventricular y ventricular, y el calcio es trascendental en la región supraventricular, es trascendental por dar el automatismo y la conducción. ¿Estamos? Entonces, basado en eso, vuelvo acá y les digo, yo tengo arritmias localizadas en la región supraventricular, tengo arritmias localizadas en la región ventricular, entonces tendré arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. Ahora, si esa arritmia se acompaña de una frecuencia alta, si esa arritmia se acompaña de una frecuencia alta, yo tendré una taquiarritmia y podré tener taquiarritmias supraventriculares y taquiarritmias ventriculares. Pero también puede haber arritmias con frecuencia baja. Entonces tendré bradiarritmias supraventriculares o bradiarritmias ventriculares. La mayoría, más de un 90% de las arritmias son taquiarritmias. Y la gran mayoría entonces de los fármacos antiarrítmicos estarán diseñados para taquiarritmias. Si esto es tiempo, doctores, si esto sucede en el tiempo, si todos estos eventos eléctricos suceden en el tiempo, ¿cierto? Suceden en el tiempo y forman esto que es la actividad de un ciclo cardíaco. Y estoy diciendo que en una taquiarritmia hay un incremento de estos eventos, ¿cierto? Y por lo tanto un incremento total del ciclo cardíaco. Habrá mayor número de ciclos cardíacos por minuto. Yo podría hacer una cosa y lo pongo a su consideración. Podría hacer que, por ejemplo, se prolongara la duración, ¿cierto?, de la fase 4 acá. Se alargara la fase 4. ¿Cómo lo hago? Pues aquí hay canales de calcio. Aquí por estos canales está ingresando el calcio. En la pasada charla de calcio antagonista les decía, imagínense que aquí hay 2 huecos, disculpen lo ordinario del cuento, y esos huecos son canales de calcio, y por cada canal de calcio va a ingresar un calcio. Y para que pase de reposo a umbral, se necesita que ingresen esos 2 calcios. Cada calcio va a ingresar por su canal, y la duración de ese evento va a ser esto, de aquí hasta aquí. Esto es tiempo, acuérdense que esto está sucediendo en el tiempo. Si yo bloqueo un canal de calcio, ¿cierto? Estos 2 calcios que se necesitan para entrar para hacer esto, requerirán el doble de tiempo.
Y si requieren el doble de tiempo, la actividad despolarizante del nodo sinusal, es decir, el automatismo, se disminuye. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una frecuencia cardíaca de 80 por minuto, por decir alguna cosa. Y eso está sucediendo en una condición en la cual el calcio está ingresando por acá. Voy a bloquear la mitad de los canales de calcio. En esta zona, en la fase 4. Ahora se va a demorar el doble. ¿Cuál va a ser ahora la frecuencia cardíaca? Pues la mitad, 40. ¿Qué fue lo que hice para disminuir tanto el automatismo como la conducción a la mitad? Dar un bloqueador de canal de calcio. Pero también puedo prolongar la duración de estos potenciales de acción si yo bloqueo canales de sodio. Entonces, si yo bloqueo de canales de sodio, esta fase despolarizante, para alcanzarla hasta acá, se va a demorar más. Entonces, esto, por ejemplo, ya no va a ser así, sino va a ser así. Y este tiempo de más hace que todo esto se alargue y que se alargue toda la duración de este potencial de acción. Y la duración, alargar la duración de este potencial de acción implica el bloqueo también de canales de sodio. Yo lo puedo hacer también bloqueando los canales de sodio. Y entonces, si se prolonga la duración de esto, se prolongará la duración de todo esto y la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bloqueando canales de sodio. Entonces, la pregunta, de acuerdo a lo que habíamos hablado en la introducción, era ¿dónde es más crítica la fase de sodio? Ya habíamos dicho en la región ventricular. ¿Y dónde es más crítico la parte de automatismo y conducción? En la región supraventricular. Tradúzcase. Cuando yo doy bloqueadores de canales de calcio, afecto principalmente la región supraventricular, es decir, el automatismo y la conducción. Cuando yo bloqueo canales de sodio, actúo principalmente en la región ventricular, porque la región ventricular es la que es más sodio dependiente. Miren, aquí es sodio de ventrículo, aquí es sodio de la región supraventricular, es chiquito, mientras que este es mucho más largo. Entonces, si yo doy un bloqueador de canales de sodio, afectaré mucho más la región ventricular que la región supraventricular. Y si doy un bloqueador de canales de potasio, lo que hago es prolongar la duración de la fase 3 del potencial de acción, prolongar la duración de la fase 3 del potencial de acción, prolongar la duración de la fase 3 del potencial de acción, prolongar la duración de la fase 3 del potencial de acción. Y si prolongo esto, todo esto se alarga y toda esta actividad se prolonga y se harán menos ciclos por unidad de tiempo. Entonces también puedo dar bloqueadores de canales de potasio, y los bloqueadores de canales de potasio prolongan la fase 3, pero son similares arriba y abajo. Doctores, lo que quiero decirles es que los antiarrítmicos son de 3 clases. Todos bloquean canales iónicos. Los antiarrítmicos que bloquean la fase 0, ¿cierto? Es decir, la fase 0, el ingreso de sodio, ¿cierto? El ingreso de sodio, actúan principalmente en la región ventricular y serán principalmente antiarrítmicos ventriculares. Los antiarrítmicos que actúan sobre la fase 2 del potencial de acción, para mí esto fase 2 me importa un chorizo, porque fase 2 es aquí, principalmente fibra miocárdica. A mí lo que me importa desde el punto de vista de excitabilidad, ¿cierto? Es esto, la fase 4 del potencial de acción, la fase 4 del potencial de acción, que depende principalmente del ingreso de calcio, principalmente del ingreso de calcio. Entonces, esos antiarrítmicos
tendrán más acción a nivel del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular, prolongando la duración de la fase 4, la pendiente despolarización, disminuyendo el automatismo y la conducción. Y los antiarrítmicos clase 3 prolongan la fase 3, son bloqueadores de canales de potasio y será similar su actividad en la región ventricular y en la región supraventricular. Eso es todo. Entonces, yo tendré 4 clases de antiarrítmicos, bloqueadores de canales de sodio, donde actúan principalmente en la región ventricular. ¿Para qué son útiles? Para taquiarritmias ventriculares. Antiarrítmicos clase 2. Los antiarrítmicos clase 2 los dejamos, ahorita les hago un comentario, los dejamos ahí quieticos. Luego vienen los antiarrítmicos clase 3, que prolongan la fase 3, bloquean los canales de potasio. Son útiles arriba y abajo. Es decir, uno pudiera hablar que los antiarrítmicos clase 3 son de amplio espectro antiarrítmico. Ordinario no es real, pero uno pudiera hacer similitud con antibióticos de amplio espectro. Esta vaina es de amplio espectro. Podría ser como un escopetazo. Disculpen, no, en clínica no se maneja así, pero los clase 3 actúan bien en la supraventricular y en la ventricular. Y los antiarrítmicos clase 4 prolongan la fase 4, la pendiente de despolarización en nodo sinusal y nodo auriculoventricular. ¿En dónde son principalmente útiles? En taquiarritmias supraventriculares. De tal manera que usted tiene cubierto el gran mundo de las arritmias de una manera muy simple. Y ahora volvemos a los clase 2. Los clase 2 son aquellos antiarrítmicos que bloquean la fase autónoma, ¿cierto? Que produce excitación, estimulación a nivel de corazón. Es decir, simpático, es decir, noradrenalina, es decir, beta 1, es decir, incremento de la actividad simpática. Los clase 2 son los beta bloqueadores, selectivos o no selectivos. Recuerden que los selectivos son los que tienen predominantemente actividad beta 1, los no selectivos son aquellos que tienen actividad beta 1, beta 2. Entonces, tanto los beta 1 selectivos como los no selectivos beta 1 o beta 2 tienen actividad antiarrítmica, todos. Entonces, eso es el cuento de los antiarrítmicos, es muy simple, muy simple. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. O está todo claro o está todo confuso. Entonces, si yo tengo arritmias, las principales son las taquiarritmias. Y lo que pretendo es que estas cosas que están así, con unas frecuencias de despolarización muy altas, ¿cierto? Y cuando yo doy un antiarrítmico, lo que busco es tratar de restaurar el ritmo cardíaco, yo entenderé que en estas taquiarritmias que están localizadas en la región supraventricular, como el flutter, como la fibrilación o como la taquicardia supraventricular, yo las pudiera manejar más fácilmente con un antiarrítmico clase 4. Y ese antiarrítmico clase 4 es un bloqueador de canales de calcio. Y los bloqueadores de canales de calcio, si recuerdan ustedes, son dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Y si ustedes recuerdan, los no dihidropiridínicos son los que tienen más actividad cardiodepresora. Y esos no dihidropiridínicos son el verapamilo y el diltiazem. De esos dos, el que tiene mayor actividad cardiodepresora es el verapamilo.
Entonces, para resumir, en taquiarritmias supraventriculares, los bloqueadores de canales de calcio son importantes, pero de todo el grupo de bloqueadores de canales de calcio, el principal es el verapamil. Y ahora, en la región ventricular tendré yo lo mismo. Tendré una taquicardia ventricular, tengo la posibilidad de tener un flóter ventricular o podré tener la probabilidad de tener fibrilación ventricular. En estas arritmias es más importante la utilización de antiarrítmicos clase 1, es decir, que prolongan la fase 0 del potencial de acción, es decir, que son bloqueadores de los canales de sodio. Entonces, yo pudiera tener el escopetazo y entonces le pondría un bloqueador de canales de potasio que prolongaría la fase 3 del potencial de acción. Pero también podría dar un clase 2, que es un bloqueador de la actividad simpática, es un beta bloqueador. Los beta bloqueadores tienen actividad principalmente en taquiarritmias supraventriculares. De tal manera que en ese entorno general, yo les recuerdo que todo esto que es PQRST es un ciclo cardíaco que se ha originado por una estimulación del nodo sinusal acá, y que si yo tengo, imagínense que cada cosita de estos es 100, entonces yo tengo 300 de frecuencia cardíaca por minuto, y yo le doy un antiarrítmico, lo que pretendo es bajarlo a 200, pero eso tampoco me sirve, y yo le doy más dosis de esa vaina, entonces lo que pretendo es meterlo dentro de una frecuencia cardíaca que sea manejable en condiciones fisiológicas. Entonces, fíjense que lo que estoy diciéndole es que el tiempo es el mismo, ¿captan? El tiempo es el mismo. Lo que estoy tratando de conseguir con un antiarrítmico es prolongar la duración de esto. Al prolongar la duración de esto, yo consigo esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Bloqueando canales iónicos, que son los que me están dando el registro de despolarización de esta vaina, y lo puedo hacer bloqueando canales de calcio, canales de sodio, ¿cierto? O dando un antiarrítmico que prolongue, que actúe tanto aquí como aquí, y eso es lo de las 3 clases de antiarrítmicos que revisamos. Calcio, ¿cierto? Tanto en estimulación como en conducción, bloqueadores de canales de calcio, específicamente verapamil, bloqueadores de canales de sodio, ¿cierto? Y bloqueadores de canales de potasio aquí y acá. ¿Estamos? Recuerden ustedes que la onda T corresponde a la repolarización, o sea, hace parte de todo el potencial de acción. De tal manera que eso es todo. Pero ahora hay que meterle un poquito de nombres a esto, que eso es lo harto de esta vaina. En términos generales, el concepto es ese. Yo para la supraventricular doy un bloqueador de canales de calcio, utilizaría un antiarrítmico clase 4 y ese antiarrítmico clase 4 es el verapamil. ¿Captan? Listo. ¿Qué es lo que hace eso? Es prolongar la duración, ¿sí? Prolongar la duración de esto, que es la pendiente de despolarización. Podría entonces tener una arritmia ventricular. Para las arritmias ventriculares, ¿cuáles sirven? ¿Cuáles son más eficaces? Pues los clase 1, que prolongan la duración de la fase 0 del potencial de acción. Todos los antiarrítmicos clase 1 prolongan la duración de la fase 0 del potencial de acción. Y fíjense que entonces en eso no me voy a meter, además de todos prolongan la fase 0, pero hacen algo sobre las otras fases del potencial de acción. Y de acuerdo a ese hacer algo diferente en las fases del potencial de acción, ¿cierto? Que
lo que hacen sobre las otras fases del potencial, yo los puedo clasificar en clase 1, clase 1A, clase 1B o clase 1C. ¿Estamos? Y esto es un despelote, porque imagínense la cantidad de agentes clase 1, la cantidad de fármacos clase 1A, clase 1B y clase 1C, muchísimos. Entonces vamos a tratar de ser un poquito más prácticos. Clase 1 son antiarrítmicos útiles para taquiarritmias ventriculares. Hay tres clases 1, el 1A, 1B y 1C. Todos prolongan la duración de la fase 0 del potencial de acción, es decir, todos son bloqueadores de canales de sodio, todo. Muy bien. Quinidina, disopiramida y procainamida son antiarrítmicos clase 1A. Realmente la utilización de estos antiarrítmicos en el día a día es poco trascendental. De los clase 1B está por mencionar la lidocaína. La lidocaína la menciono porque si ustedes recuerdan, la lidocaína es un anestésico que tiene, se conoce más por su nombre comercial de la silocaína, que viene con epinefrina y sinepinefrina, ¿cierto? Lógicamente que para el efecto, para que tenga efecto antiarrítmico, yo la preferiré sin epinefrina, ¿cierto? Voy a hacer goteo intravenoso, entonces la lidocaína es un antiarrítmico que es interesante para manejo de taquiarritmias ventriculares, por supuesto que sí. Hoy en día ha entrado en desuso la lidocaína. La lidocaína se utilizaba bajo un aspecto general que era el siguiente. La mayoría de las muertes súbitas cardíacas, ¿cierto?, están relacionadas a eventos isquémicos cardíacos. El paciente hace una angina inestable o hace un infarto agudo de miocardio. Secundario a eso, hay daño de una zona de miocardio, y en esa zona de miocardio también hay His-Purkinje, y si hay alteración en esa zona habrá también alteraciones en transmisión, y el paciente con un evento isquémico no se muere del evento isquémico, se muere del evento arrítmico secundario al evento isquémico. Y como el compromiso fundamentalmente en la mayoría de los casos es ventricular, la gente se muere de fibrilación, de flóter ventricular, de taquiarritmias ventriculares. Entonces, se optaba por una opción. Si el paciente que hace un evento isquémico tiene una alta probabilidad de tener una muerte súbita secundaria a un evento arrítmico ventricular, ¿me están entendiendo? Yo, para evitar de que el tipo se muera, entre comillas, para disminuir la mortalidad por arritmias secundarias a eventos isquémicos, mientras el paciente llegaba a una unidad de cuidado intensivo coronario y que le pudieran manejar su evento isquémico, que es lo que está originando secundariamente el evento arrítmico, que es lo que se debe hacer. Había gente que decía, póngale un goteo de lidocaína mientras llega a un sitio donde realmente tengan una unidad de cuidado intensivo y que lo manejen de manera adecuada. Porque si el tipo se moría de una arritmia ventricular, pues yo le doy un antiarrítmico, ¿cierto?, que tenga actividad principalmente ventricular, y así le hago profilaxis para evitar de que dé una arritmia ventricular. Era una costumbre que se tenía en manejo agudo de eventos isquémicos.
pero seguimiento a largo plazo de los pacientes que recibían el goteo de lidocaína se demostraba que tenían una mayor morbimortalidad a largo plazo. La recomendación hoy en día, en la medida de lo posible, es no utilizar lidocaína para profilaxis de arritmia ventricular post eventos isquémicos. Y finalmente vienen los antiarrítmicos clase 1C. Y de los antiarrítmicos clase 1C, de todo este despelote nos vamos a quedar con dos, que son los que se utilizan con más frecuencia. Esta, que es la flecainida, y esta, que es la propafenona. Ustedes van a ver que flecainida y propafenona se utilizan frecuentemente en unidades de cuidado intensivo coronario o en unidades de cuidado intensivo convencionales. Entonces, la propafenona siendo un antiarrítmico clase 1C, es bien curioso, en Colombia, ¿cierto? Y en una alta cantidad de partes del mundo tiene la indicación de antiarrítmico principalmente para arritmias supraventriculares. Entonces, aparentemente le produce un poco de prurito, ¿cierto? Tener en su cabeza que después de toda la carreta que les he echado de que esto es principalmente ventricular, tengo una indicación principalmente en arritmias supraventriculares. Eso, hay fase cero en la región supraventricular, sí, pero no es lo trascendental. Lo trascendental son realmente antiarrítmicos que tengan una acción principalmente, su indicación principalmente dirigida a arritmias ventriculares. La flecainida es una buena opción. La propafenona yo la dejaría en ventriculares, pero no me metería como la indicación primaria de casi todos, en muchos países del mundo, que es en arritmia supraventricular. ¿Sirve en supraventricular? Por supuesto que sí, prolonga la fase cero en la región supraventricular, así sea poquito, pero hay fase cero de tal manera que debe tener alguna actividad ahí, pero la indicación principal debería ser taquiarritmias ventriculares. Luego viene la clase 2. La clase 2 son todos los beta bloqueadores, porque todos tienen actividad bloqueante beta 1, que es cardíaca. Y por último, los antiarrítmicos clase 3 de amplio espectro, ¿no? Y estos son los que bloquean canales de potasio y prolongan la duración de la fase 3 del potencial de acción. Muy bien. Entonces, ahí están las 4 clases de antiarrítmicos. En resumen, de clase 1 nos quedamos fundamentalmente con la reflexión sobre lidocaína. En los clase 1C nos quedamos con flecainida y propafenona. Y en los clase 2 con beta bloqueadores, todo lo que termine en LOL. En los clase 3 nos quedamos con un principio activo que es la amiodarona, que es el prototipo, esta de acá, la amiodarona, que es el prototipo de los antiarrítmicos clase 3, y por último, en la clase 4 nos quedamos con el verapamil, ¿vale? Que son bloqueadores de canales de calcio. Esta es la clasificación de antiarrítmicos, es la clasificación de Vaughan y Williams, ¿cierto? Y es lo que acabamos de hablar, 1A, 1B, 1C, los clase 2 beta bloqueadores, los clase 3 la amiodarona y los clase 4 fundamentalmente el verapamil. ¿No? Miremos a ver si es cierto en la clasificación de Vaughan y Williams cómo es el comportamiento de los diferentes antiarrítmicos. Dijimos, la lidocaína, miremos, la lidocaína es un clase 1B, ¿cierto? Tiene acción principalmente sobre ventrículo. Y la indicación, si ustedes ven aquí, dice, utilidad en arritmias, dice la lidocaína, en supraventriculares no sirve, en ventriculares es su indicación. Miremos la propafenona. La propafenona dice,
En supraventriculares sirve pero poquito, ¿cierto? Sirve pero poquito. Y en ventriculares es su indicación principal. Miremos la quinidina. Si ustedes recuerdan, la quinidina es un antiarrítmico clase 1A. Lo mismo, sirve para supraventriculares, es una actividad chiquita, podría tener algo de uso, pero su indicación principal es en la región, su acción principal es en la región ventricular. Miremos el verapamilo. El verapamilo es un clase 4 que prolonga la fase 4 del potencial de acción al bloquear canales de calcio y es útil en nodo sinusal y en nodo auriculoventricular. Disminuye el automatismo y disminuye la conducción. Su actividad principalmente es en la región supraventricular, poca actividad a nivel ventricular. Y miremos la miodarona, clase 3. Los clase 3, dijimos, actúan arriba y abajo, son bloqueadores de canales de potasio y son útiles tanto para supraventriculares como para ventriculares. Ahí está todo. Miremos un beta bloqueador. Un beta bloqueador, ¿cierto? Propanolol, propranolol o propanolol es útil en supraventricular o en ventriculares, aunque su actividad es relativamente modesta en relación a eventos antiarrítmicos. Aquí hay uno que es bien curioso, ¿cierto? Que es el esmolol. ¿Dónde está? Acá, el Breviloc. Miren, la vida media de esta vaina es de 10 minutos casi que se aplica y casi que inmediatamente desaparece. Es un antiarrítmico que puede ser útil principalmente en arritmias supraventriculares y especialmente para el manejo de cuadros de arritmia supraventricular en unidades de cuidado intensivo. Listo, eso es todo. Quería hacerles un comentario que me parece importante. La amiodarona, ¿cierto? Este antiarrítmico, la amiodarona, ¿cierto? Este antiarrítmico que es un clase 3 que bloquea los canales de potasio y prolonga la fase 3, como es lo mismo que hacen todos los clase 3. La amiodarona, fíjense que tiene algo de actividad. Se me perdió, no la retiré. Tiene algo de actividad sobre canales de calcio. La primera indicación que tuvo la amiodarona fue como antianginoso. Esto es un antiarrítmico que aparece hacia los años 60 en Francia. Y su primera indicación fue como antianginoso. Y curiosamente, al tener acción antianginosa, lo hacía porque también era bloqueadora de canales de calcio. Ustedes recuerdan que los bloqueadores de canales de calcio también son vasodilatadores. Y se dieron cuenta que al manejar la amiodarona para tener efecto vasodilatador, principalmente coronario, por tener efecto bloqueador de canales de calcio, tenía el efecto vasodilatador y era útil en ese tipo de indicación, se dieron cuenta que los pacientes que recibían amiodarona tenían menor mortalidad por arritmias y empezaron a estudiar su efecto antiarrítmico y descubren realmente la importancia que tiene amiodarona como antiarrítmico y un antiarrítmico de amplio espectro. La gente se emociona mucho en Francia y la fama llega a Estados Unidos y los gringos dicen, oigan, mándenme por favor, ¿cierto? Mándenme por favor ese antiarrítmico ¿cierto? Que me parecía jovencito y era, ¿cierto? Chévere, ¿no? Y los gringos empiezan a utilizar la amiodarona y empieza a generarse una cantidad de problemas con la utilización de amiodarona, y es que la amiodarona es supremamente tóxica, tiene mucha cantidad de eventos adversos, es poco segura la amiodarona. La amiodarona, les digo, puede, por ejemplo, inducir fibrosis pulmonar, la amiodarona puede inducir hepatotoxicidad,
la amiodarona puede producir depósitos córneos, la amiodarona puede inducir fenómenos de fotosensibilidad. Entonces, si el paciente está tomando amiodarona y se expone frecuentemente a la luz solar, empieza a tomar un color azuloso de piel, no pitufo, pero hay fotosensibilidad. La amiodarona puede producir hipo o hipertiroidismo. Entonces, porque es que la amiodarona tiene yodo en su estructura, ¿cierto? Pero también bloquea la 5' de yodasa. Ustedes recuerden que la 5' de yodasa es la que permite la conversión de T4 a T3, que es la forma activa de la hormona tiroidea. La T3 es la forma activa. Y si bloquea esa enzima, pues impide que haya conversión de T4 a su forma activa y por lo tanto podría inducir hipotiroidismo. Pero como tiene yodo en su estructura, puede también inducir una carga adicional de yodo y producir hipertiroidismo. Entonces, es harto, la amiodarona es harta. Y los gringos lo que pensaron era que realmente los europeos le habían mandado una bomba sintética para acabar con su población. Y dicen, no, retirémosla, la sacan de la FDA, la FDA da la recomendación de retirar la amiodarona y la amiodarona es retirada del mercado. Y como ustedes saben, todo lo que desertifican los gringos lo desertifica el mundo. Entonces, entró en una fase absolutamente deprimente la amiodarona desde el punto de vista de utilidad clínica y de uso en esas indicaciones tan importantes que habían visto los franceses de amplio espectro, de antianginoso, de todas estas vainas. Entonces, se murió la amiodarona. Un grupo que siguió con la necesidad de seguir manejando amiodarona, y ese grupo fue el de los argentinos. Y los argentinos hacían la siguiente reflexión y decían, oiga, ¿por qué nosotros utilizamos amiodarona y no hemos tenido todos los problemas que tienen los gringos? Y fueron defensores, los líderes en la defensa de la amiodarona. La gente llegó a pensar que como eran argentinos eran inmunes a toda la parte de los eventos adversos de la amiodarona porque eran una gente con una característica genética súper... ¿no? Y el grupo de arritmias de los argentinos tiene mucha credibilidad a nivel mundial. Tal vez el estudio más importante publicado con amiodarona fue el estudio Jessica. Ese estudio Jessica, los argentinos lo presentan en un congreso de la Sociedad Americana de Cardiología y les dicen, miren, encontramos la diferencia en por qué en la población argentina no tiene tanto problema y por qué ustedes encontraron tantos inconvenientes con la utilización de amiodarona. Y es que ustedes dan dosis tóxicas. Y entonces todo lo que se da en exceso produce daño. Entonces, dijo, miren, mientras ustedes, la amiodarona, para administrarse es altamente lipofílica la amiodarona, entonces, como la mayoría de fármacos lipofílicos, toca hacer una fase de impregnación y luego hacer una fase de mantenimiento. Entonces, la fase de impregnación, los gringos daban entre 800 a 1200 miligramos de amiodarona, mientras que los argentinos daban entre 200 a 400 miligramos. Eso, más o menos, la fase de impregnación puede ser de 2 a 3 semanas de acuerdo a la respuesta del paciente. Después de que usted ha impregnado el paciente, da una fase de mantenimiento. Los gringos daban dosis de mantenimiento de entre 200 a 400 miligramos, mientras que los argentinos daban dosis de 100 a 200 miligramos. Entonces era ridícula la cantidad de exceso de fármaco que daban los americanos y los argentinos decían, por eso es que nosotros realmente el potencial ese grande que ustedes han visto en otros adversos no lo tenemos nosotros con la amiodarona. Y los gringos empiezan a utilizar esa recomendación de los argentinos y después los americanos aparecen diciendo
en las siguientes presentaciones que se hacían en la Sociedad Americana, en el Congreso de la Sociedad Americana de Cardiología, que ellos descubrieron esa vaina y lo llamaron y le pusieron un nombre que es el gold estándar, el tratamiento de referencia para las arritmias, y algún expositor gringo se atrevió a hacer una presentación abriendo de la siguiente manera: mire, les voy a presentar la nueva clasificación de antiarrítmicos. No era ese bollo que acabamos de ver de Vaughan y Williams. El tipo dijo: mire, les voy a dar la nueva clasificación de antiarrítmicos. Ese antiarrítmico viejo, todas esas vainas, es la amiodarona. Y le voy a decir cómo es la nueva clasificación: amiodarona y los demás. ¿Mm? Entonces, ese fármaco viejito de los años 60, todas esas vainas, para los gringos se volvió nuevamente fuerte y lo tomaban como referencia. Amiodarona es un fármaco que tiene todo el potencial de producir los eventos adversos que hemos dicho. Por supuesto que sí. Depósitos córneos, fotosensibilidad, hipertiroidismo, hepatotoxicidad, todo lo que hemos hecho. ¿Tiene potencial? Claro que sí. Depende de la dosis. Un buen manejo con las dosis recomendadas a través de los argentinos, de hacer una dosis de impregnación entre 200 a 400 miligramos diarios por 2 a 3 semanas. Una vez usted lo controle, pasa a fase de mantenimiento y dar dosis de 100 a 200 miligramos diarios. Aquí en Latinoamérica se utiliza muy frecuentemente la dosis de 100 miligramos diarios. Va muy bien y es un antiarrítmico relativamente seguro. Es un antiarrítmico que en la mayoría de guías sigue apareciendo como antiarrítmico para referencia, y uno podría decir gol estándar sí, pero en guías hay que ver los diferentes tipos de arritmias, la aplicación que tiene cada complejidad de arritmias. Tiene una indicación puntual para un antiarrítmico determinado, pero se utiliza muy frecuentemente la amiodarona. Yo les sugeriría, en la medida de que ustedes lo pudieran hacer, de que hay un libro que es un librito de bolsillo muy casi cuadernillo, que es del profesor Hernando Matiz. El profesor Hernando Matiz fue profesor es cardiólogo y fue profesor durante mucho tiempo del Servicio de Cardiología de la Universidad Nacional. Escribió un libro muy bonito sobre arritmias. Es muy sencillo para hacer interpretación de electrocardiogramas y clasificación de arritmias, y hace un acercamiento a manejo terapéutico de antiarrítmicos. Y el profe ya está muy viejo, pero él vive preocupado por uno y lo voy actualizando permanentemente. No le estoy haciendo propaganda ni tengo nada de mitad y mitad por venta, no. Es un buen libro. Ese libro lo pueden conseguir en la sede de la Sociedad Colombiana de Cardiología. La sede de la Sociedad Colombiana de Cardiología es como en la 127 como con 17, diagonal a Unicentro. Se lo recomiendo, es un muy buen libro para aprender a leer el electrocardiograma, hacer interpretación, y da un enfoque también interesante y muy simple para manejo de arritmias. Yo lo que creo es que a futuro las arritmias van a ser, los antiarrítmicos, perdón, van a ser una generación de fármacos en extinción, porque hoy en día muchas de las arritmias se están corrigiendo fundamentalmente con intervencionismo, haciendo fenómenos de ablación, se hace mapeo, se hace un trazado de sistema cardiolector, se ve dónde hay haces anómalos, y al estilo de cualquier ordinaria corte de un cable para quitar la luz, se entra y se hace intervencionismo, y la mayoría de arritmias se está haciendo a través de intervencionismo, haciendo principalmente ablación.
¿Tendrán utilidad? Claro que sí seguirán, pero cada vez va a ser menos frecuente. En Chayo y en Fundación Cardioinfantil están haciendo también intervención de arritmias con células madre y creo que la utilización de antiarrítmicos cada vez va a ser más escasa. Apareció un medicamento que se llamaba como volvió el auge de la miodarona, apareció un medicamento que decía, nosotros somos de un derivado de la miodarona que no tiene relación con los eventos tóxicos de la miodarona, porque es que nosotros le quitamos el yodo de la molécula, en fin, que es el que le estoy señalando que es la dronedarona, pero la dronedarona realmente no ha demostrado ser superior a la miodarona, y la miodarona, insisto, es segura si se da de la manera adecuada con las dosis adecuadas. A alguien le pareció que la clasificación de Vaughan y Williams era muy fácil y entonces dijo, no, es que la clasificación de Vaughan y Williams, por ejemplo, no habla de fármacos para el tratamiento de bradiarritmias, y entonces metió esta vaina que es la atropina. Pero recuerden, la atropina es un anticolinérgico y si usted bloquea el vago, pues lo que hace es incrementar la frecuencia cardíaca. Entonces, la atropina en bradiarritmia la metieron ahí, metieron un antiarrítmico que es muy útil para el tratamiento de arritmias supraventriculares, pero que cada vez está más en desuso, que es la digoxina. Y ese fue el gran aporte de este despelote que ustedes ven, es a través, maneja el término de canales iónicos de los receptores donde actúan diferentes neurotransmisores de acción a nivel de bombas de los eventos, un despelote. Y que dieron el aporte para reemplazar a Vaughan y Williams, se denominó el gambito siciliano, es un despelote total, pero simplemente para comentarles de que existió alguien que se atrevió a decir, cambiemos un poco y hagámoslo más fácil el entendimiento de antiarrítmicos, y se inventó una cosa mucho más confusa que fue el gambito siciliano. Eso es todo lo que quería comentarles de antiarrítmicos. No sé si hay alguna pregunta. Germán, preguntan el nombre del libro del profe Matiz. Yo creo que es más fácil que lo identifiquen diciendo el libro de arritmias del profe Matiz. Es que no recuerdo textualmente, pero yo lo busco y se los hago llegar. Es un muy buen texto, pero el libro de arritmias del profesor Hernando Matiz es muy bueno, muy bueno. Germán, yo encontré uno que se llama Electrocardiografía, aspectos prácticos para el médico no especialista. Ese es. Hernando Matiz, Edgardo Escobar y Rodolfo Vega. Sí, es ese, doctor. Sí, ya les voy a colocar el link. Sí. ¿Se puede acceder gratuitamente, doctor Orozco? Dígame, Germán. ¿Se puede acceder gratuitamente? Sí, es patrocinado por una universidad, ahí, Universidad Simón Bolívar, y ahí ya les coloqué el link en el chat, ahí lo pueden mirar. Se tiró usted el negocio con el profe Matiz, doctor Orozco. Qué vaina con el profe. El profe es un cuento porque que día me lo encontré y ha sobrevivido a 3 cánceres. Entonces le digo, ¿y cómo va, profe? Me dice, no, mío, como el duro de matar. Yo soy el duro de matar 4. No, joder. Y está bien, el profe sobrevivió a un cáncer pulmonar, a un renal, no. Pero el librito es un libro bien interesante. Entonces, no sé si quieren tomarse un café,
o seguimos, ustedes me dicen. Bien, entonces, si aprovechando de que esto fue relativamente corto, miremos fármacos inotrópicos y vasodilatadores. Yo quiero hacerle la siguiente reflexión. Germán, los chicos están pidiendo un descansito corto. ¿Sí? Algunos para tinto, otros para desayuno. ¿Le parece que paremos? No, porque tampoco es muy largo. No, entonces, ¿les parece que nos veamos nuevamente a las que 9? O faltando 5 para las 9, para no hacerlo tan largo. Hacemos 15 minutos de pausa, mejor dicho, nos vemos faltando 5 minutos para las 9. Listo, Germán, eso están diciendo los muchachos, ¿les parece bien? Perfecto, perfecto. Entonces nos vemos nuevamente faltando 5 para las 9. Germán, muchas gracias, muy claro todo. Gracias, José, gracias.